Se ha calculado que durante la campaña militar de Hernán Cortés murieron alrededor de 250,000 indígenas. Esta cifra, aunque terrible, es muy menor si la comparamos con la catástrofe que ocurrió después, sin que tuviera que librarse ninguna batalla. En este video vamos a hablar de las epidemias de la época virreinal. Antes de la conquista española, las enfermedades no eran algo desconocido para la población indígena. Existían padecimientos como la disentería, fiebres, infecciones respiratorias, parásitos intestinales y males transmitidos por insectos, entre otros padecimientos. La idea de una población completamente sana y libre de enfermedades es una construcción romántica que no se sostiene históricamente. Sin embargo, lo que ocurrió tras el contacto con los europeos y con los esclavos traídos de África fue algo radicalmente distinto, una irrupción de enfermedades nuevas frente a las cuales la población indígena no tenía defensas biológicas ni experiencia previa, y que desencadenaron una catástrofe demográfica sin precedentes. Las epidemias que golpearon a la población de Nueva España fueron causadas por varias enfermedades. La primera gran catástrofe fue la viruela, que apareció en la década de 1520 y se propagó con enorme rapidez. A ella siguieron otras enfermedades como el sarampión, la tosferina y el tifo. Especialmente devastador fue el cocolitztli, nombre con el que los indígenas se referían a las grandes pestilencias, que investigaciones recientes han asociado con una bacteria del tipo Salmonella, capaz de provocar fiebres, hemorragias internas y una muerte rápida en cuestión de días. Algunos estudios sugieren que la catástrofe no puede explicarse únicamente por las enfermedades europeas. Las epidemias fueron también causadas por padecimientos que ya existían entre los indígenas, pero que se volvieron más agresivos y mortales debido a las condiciones de trabajo impuestas por la conquista. Las grandes sequías, el hambre recurrente y los sistemas de trabajo forzado como la encomienda y el repartimiento debilitaron a la población indígena, favoreciendo el contagio con efectos devastadores. En el caso del Marquesado del Valle, que corresponde al actual Morelos, podemos afirmar que fue una de las regiones más afectadas del centro de Nueva España. A comienzos del siglo XVI vivían alrededor de 600,000 personas. Sin embargo, el primer golpe fue devastador. Entre 1524 y 1550, la población cayó en más de 440,000 habitantes. En el segundo descenso, ocurrido entre 1550 y 1570, se perdieron otros 23,000 habitantes. El colapso continuó durante los siglos siguientes. Para 1743, la población volvió a desplomarse en más de 90,000 personas. El balance final es extremo. De los 600,000 habitantes del siglo XVI, para mediados del siglo XVIII quedaban menos de 45,000. Es decir, se había perdido más del 92% de la población original. Frente a una catástrofe de tal magnitud, las autoridades del marquesado y las órdenes religiosas pusieron en marcha una serie de estrategias para enfrentar la crisis. Se impulsó la creación de hospitales y se habilitaron conventos que funcionaron como espacios para atender a los enfermos. Por ejemplo, en Huastepec, además del convento dominico de Santo Domingo, los Hermanos de la Caridad habían fundado el Hospital de la Santa Cruz, el único de su tipo en toda la región. En Huastepec también se encontraba el antiguo jardín etnobotánico del Tlatoani Moctezuma I, en el que se hallaba una gran variedad de plantas medicinales. De esta forma, en los conventos habilitados como hospitales convivieron médicos de tradición europea con terapeutas indígenas que conocían sobre plantas y remedios locales. No es de extrañar que tanto los médicos como los sacerdotes y naturalistas se interesaran por la herbolaria indígena, registrando sus plantas y tratamientos en un intento por atender las enfermedades que azotaban a la población. El caso más destacado fue el de Francisco Hernández de Toledo, protomédico de Felipe II y uno de los botánicos más importantes del siglo XVI. En 1573, este médico español recorrió el Marquesado del Valle para conocer de primera mano las plantas medicinales de la región, describiendo más de 500 especies
procedentes de 37 poblaciones. Su centro de operaciones lo instaló en el convento de Huastepec, y su recorrido incluyó los conventos de Cuernavaca, Xochitepec, Tepoztlán, Yautepec, Cuautla, Tlaltizapán, Yecapixtla, Tlaquiltenango, Ocuituco, Jantetelco y Zacualpan. El resultado de este trabajo quedó plasmado en su Historia Natural de la Nueva España, que tuvo a la región morelense como uno de sus principales laboratorios naturales. Pero a pesar de estos notables avances científicos, los efectos devastadores de las epidemias transformaron radicalmente la vida social y económica del marquesado. La caída de la población dejó a muchos pueblos con unas cuantas familias o completamente abandonados. Ante esta situación, las autoridades concentraron a los sobrevivientes en otras localidades mediante las congregaciones. Como resultado, varios pueblos desaparecieron o se refundaron en otros sitios. Por otra parte, las tierras abandonadas en los pueblos pasaron a manos de las haciendas azucareras, dando inicio al despojo territorial y a los conflictos agrarios que se prolongarían durante siglos. De igual forma, la escasez de trabajadores indígenas obligó a los dueños de las haciendas a incrementar la compra de esclavos traídos de África, algo que dio lugar a un proceso de mestizaje profundo, surgiendo comunidades de mulatos en la mayor parte del marquesado. Por lo tanto, no es exagerado afirmar que las epidemias transformaron la vida de los pueblos en un sentido más profundo que la propia conquista militar. Como no podía ser de otra manera, ante una de las mayores catástrofes demográficas en la historia de la humanidad.